Darcy Mulligan dio un sorbo a su café frío y miró el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Zack había prometido volver a las 9, pero su móvil volvía a saltar directamente al buzón de voz. La tercera vez esta semana. Guardó el teléfono y siguió haciendo la maleta para el viaje. Sus esperadas vacaciones en Dubái, para las que solo faltaban 2 días. La maleta de Zack estaba abierta en un rincón del dormitorio, vacía y sin tocar. Darcy reprimió su irritación. Siempre es en el último minuto, pensó mientras alisaba distraídamente las arrugas de la camisa de su marido antes de doblarla cuidadosamente. Cuando por fin se oyó el portazo, el reloj marcaba casi medianoche. Siento llegar tarde. Apareció Zack en la puerta del dormitorio aflojándose la corbata. Sus ojos azules evitaron su mirada. Las negociaciones con los Harrison se habían prolongado. Darcy permaneció en silencio. Había aprendido a no hacer preguntas innecesarias cuando su marido olía a whisky caro y perfume ajeno. Alguna vez había montado un escándalo y exigido explicaciones, pero 10 años de matrimonio le habían enseñado que Zack siempre encontraba una excusa. «Necesito una ducha». Dejó la chaqueta sobre la cama y desapareció en el cuarto de baño. Darcy recogió automáticamente la chaqueta, a punto de colgarla, cuando del bolsillo interior cayó un recibo. Joyería Cartier. Compra. Pulsera de oro con diamantes. El importe la hizo estremecerse. Hacía 3 meses que habían cumplido años y solo faltaban 6. Con un rápido movimiento devolvió el recibo a su bolsillo. El sonido del agua ahogó los latidos de su corazón. No significa nada, se convence. Tal vez sea un regalo de vacaciones. Pero un escalofrío de sospecha ya se había colado bajo su piel. «No he empezado a hacer la maleta», dijo Zack al salir de la ducha. «Lo empaquetaré todo mañana». «Nos vamos pasado mañana», le recordó Darcy. «Lo recuerdo», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Estoy deseando verte con ese bañador rojo en la playa de Jumeirah». Quiso preguntarle por la pulsera, pero en lugar de eso asintió y siguió empaquetando. Asterisk. Los había presentado un amigo común en una fiesta de Nochevieja, 11 años atrás. Por aquel entonces, Darcy trabajaba en el mundo editorial, corrigiendo manuscritos de aspirantes a autores y soñando con publicar algún día su propia novela. Zack era una estrella emergente del sector inmobiliario, carismático, ambicioso, con una sonrisa desarmante y la capacidad de hacer hablar a cualquiera. «Supe enseguida que eras especial», le dijo en su tercera cita. «No eres como las demás. Tienes profundidad». Darcy se enamoró de él al instante y de todo corazón. Zack fue como un huracán. Irrumpió en su tranquila vida, lo puso todo patas arriba, le mostró un mundo de lujo y oportunidades sobre el que solo había leído en novelas editadas. 8 meses después se casaron. Al cabo de un año, Darcy dejó su trabajo en la editorial. El negocio de Zack estaba en auge y él insistía en que ella no necesitaba trabajar. Ella se dedicó a obras de caridad y quería tener hijos, pero Zack siempre encontraba razones para posponer la cuestión. «Tenemos mucho tiempo por delante», decía. «Primero vivamos para nosotros». Y así lo hicieron. Viajaron, se instalaron en una lujosa casa en los suburbios de Boston, asistieron a cenas y bailes benéficos. En su 10º año de matrimonio, Darcy se dio cuenta de que su vida matrimonial consistía en fachada y compromiso. Sus sueños de tener su propio libro seguían siendo sueños. No tenían hijos. Y Zack estaba cada vez más ausente por las noches. Asterisk. Los pensamientos sobre el recibo de la joyería no dejaban dormir a Darcy. A las 2 de la mañana salió de la cama y se arrastró hasta la chaqueta de su marido. El bolsillo estaba vacío. Zack se había llevado la prueba. A la mañana siguiente, cuando su marido salió para una reunión de emergencia, Darcy decidió comprobar su portátil del trabajo. Zack nunca había cambiado su contraseña,
una combinación de su fecha de nacimiento y las primeras letras de su nombre, pues era demasiado engreído para permitirse la idea de que su mujer pudiera comprobarla. El historial del navegador se había borrado recientemente, la primera señal de alarma. Nada sospechoso en el correo, salvo la correspondencia con un hotel de Dubái que habían reservado hacía 3 meses. El Palazzo Versace Dubái es un hotel de 5 estrellas con vistas a la bahía y playa privada. En él insistió Zack, aunque el precio era astronómico. Suite Signature, reservada a nombre del señor y la señora Finch del 13 al 20 de octubre, rezaba la confirmación. En su carpeta de la papelera, Darcy encontró fotos borradas de Zack con una mujer rubia desconocida. En una de ellas estaban almorzando en un restaurante, en otra aparecían juntos frente a un paisaje urbano. La fecha del archivo era de hacía 15 días. Darcy sintió náuseas en la garganta. Comprobó las facturas de teléfono. Un número se repetía con demasiada frecuencia. Docenas de llamadas en los últimos 2 meses, la mayoría por la noche y los fines de semana. Darcy lo anotó, y tras dudar un momento, marcó desde su teléfono. ¿Diga? La voz de la mujer sonaba joven y despreocupada. Darcy colgó la llamada en silencio, con las manos temblorosas. Abrió Instagram y escribió el número en el buscador. Al instante apareció una cuenta. Hayley Abbott, 26 años, modelo e influencer con miles de seguidores. Fotos de la rubia impecable con trajes caros y lugares exóticos llenaban la pantalla. En varias instantáneas, Darcy vio un pequeño trozo de la chaqueta o el brazo de un hombre, una presencia cuidadosamente recortada de Zack. En su último post, Hayley escribió sobre su próximo viaje. Contando los días para las vacaciones en la playa. #pronto, #vacaciones, #misterio. Darcy cerró lentamente el portátil. Su mente oscilaba entre la negación y la ira. Tal vez se trataba de una relación de negocios. Tal vez Hayley es un cliente de Zack. Tal vez ella lo tenía todo mal. Pero su instinto le gritaba lo contrario. Asterisk, 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 asterisk. ¿Has hecho ya las maletas? Darcy preguntó esa noche tratando de mantener su voz casual. Zack estaba tumbado en el sofá, mirando algo en su teléfono. Al oír la pregunta se estremeció ligeramente y bloqueó la pantalla. Todavía no. Me arreglaré mañana por la mañana con tiempo de sobra antes del vuelo. El vuelo es a las 4 de la tarde, le recordó ella. Tenemos que estar en el aeropuerto a la 1. Ya me acuerdo, Darcy. Rara vez había utilizado esa abreviatura de su nombre en los últimos años. Va a ser perfecto. Nuestras primeras vacaciones de verdad en 2 años. Ella asintió, estudiando su rostro. Era apuesto, con rasgos rectos, ligeramente marcados por arrugas alrededor de los ojos y los labios. Antes, la mera visión de aquellos ojos azules era suficiente para hundirle el corazón. Ahora los escrutaba en busca de signos de engaño. He comprobado las reservas del hotel, dijo Darcy con indiferencia. Está todo confirmado. Estupendo, volvió Zack al teléfono. Emiratos exige un certificado de matrimonio o que la reserva esté a nombre del cónyuge. Tienen normas estrictas sobre las parejas no casadas que se alojan juntas. Lo sé, respondió Darcy. Me lo dijiste cuando hicimos la reserva. Recordó que él había insistido en reservar ese hotel en particular, a pesar de que había opciones más baratas. El Palazzo Versace es el hotel más prestigioso de Dubái. La había convencido Zack. Nos merecemos lo mejor. Ahora Darcy se preguntaba si tendría otras razones. Después de cenar, Zack volvió a prepararse para marcharse. Lo siento, pero tengo que reunirme con Brian para tratar el asunto del complejo West Side. Se puso la chaqueta y le besó la mejilla. No me esperes levantada, volveré tarde. Darcy lo acompañó en silencio con la mirada. En cuanto se cerró la puerta, marcó el número de Brian Keller, el socio de Zack. «Hola, Darcy», dijo Brian con voz amable. «¿En qué puedo ayudarte?»
Solo quería confirmar la hora de tu reunión con Zack, dijo con la mayor despreocupación posible. Se ha olvidado unos documentos que podrías necesitar. La pausa al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. No teníamos ninguna reunión programada para esta noche, respondió finalmente Brian. Tengo una cena familiar. Oh, debo de estar confundida. Darcy trató de mantener la normalidad en su voz. Siento haberte molestado. Colgó el teléfono y se hundió en una silla. Sus sospechas se habían confirmado. Zack se había reunido con Hayley Abbott la noche anterior a sus vacaciones. Asterisk, asterisk, asterisk. La mañana anterior a su vuelo empezó agitada. Zack había llegado a casa a medianoche, oliendo a alcohol y perfume, el mismo perfume que Darcy había olido en su ropa hacía una semana. Se había quedado dormido y ahora estaba haciendo la maleta frenéticamente, metiendo las cosas en la maleta sin ningún orden en particular. ¿Dónde está mi corbata azul?, preguntó rebuscando en el armario. La del estampado plateado. Ya la he metido en la maleta, respondió Darcy, observando los frenéticos movimientos de su marido, junto con su traje de etiqueta. Ah, claro. Gracias. Se detuvo un momento y la miró. No sé qué haría sin ti. Pronto lo sabrás, pensó Darcy, pero se limitó a devolverle la sonrisa. Después de desayunar, Zack anunció que tenía que pasar por la oficina para recoger unos papeles. Te veré en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Ya se dirigía hacia la puerta. Tengo algunos asuntos más con mi agente antes de irme. ¿En el aeropuerto? Darcy frunció el ceño. Se suponía que íbamos a ir juntos. Lo siento, pero es más eficaz así, le besó la frente. Reserva un taxi a las 12 y reúnete conmigo en el mostrador de facturación de Emirates. Te prometo que no llegaré tarde. De acuerdo, asintió ella, decidida a no discutir. No olvides tu pasaporte. Está en mi maletín. Zack palmeó la bolsa de cuero. Hasta luego, cariño. Cuando la puerta se cerró tras su marido, Darcy se acercó a la ventana y miró su Lexus plateado. Algo le decía que su encuentro en el aeropuerto no iba a salir como Zack había planeado. Volvió al dormitorio y abrió la maleta, comprobando su contenido por última vez. El pasaporte estaba en el bolsillo especial del bolso, junto con las tarjetas de embarque que Zack había impreso ayer. Darcy cogió el documento entre las manos y hojeó pensativa las páginas llenas de sellos de sus viajes anteriores. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Zack. No olvides la crema solar. El sol de Dubái es implacable. Darcy respondió con una carita sonriente y guardó el teléfono. Retazos de pensamientos y sospechas se arremolinaban en su cabeza, formando un mosaico que no quería ver en su totalidad. Recordó su conversación con el agente de viajes hacía 3 meses. Zack había insistido en Dubái, a pesar de que Darcy había sugerido Bali o Grecia. Los Emiratos son seguros y lujosos, había dicho. El lugar perfecto para unas vacaciones románticas. Unas vacaciones románticas. Darcy se rió amargamente de su propia ingenuidad. Ahora sabía que estas vacaciones no habían sido planeadas para ella desde el principio. El aeropuerto internacional Logan zumbaba como una colmena alborotada. Darcy bajó del taxi a la 1 en punto, tal y como ella y Zack habían planeado. El conductor la ayudó a descargar su maleta y ella se dirigió hacia la terminal de Emirates, agarrando con fuerza el asa de su equipaje. A pesar del frío de octubre, le sudaban las palmas de las manos. A la entrada de la terminal, Darcy volvió a comprobar su teléfono. No había llamadas ni mensajes de Zack. Se acercaba la hora de facturar, pero su marido no aparecía por ninguna parte. Le envió un rápido mensaje de texto. «Estoy en el aeropuerto. ¿Dónde estás?» Y entró. La cola para facturar el vuelo a Dubái ya formaba una impresionante serpiente. Darcy se quedó de pie al final, sin dejar de mirar a su alrededor en busca de una figura familiar. Su teléfono estaba en silencio. Cuando estuvo a pocas personas de la recepción,
Intentó llamar a su marido, pero la llamada saltó al buzón de voz. Hola, Zack. Ahora mismo no puedes coger la llamada. Por favor, deje un mensaje después del tono. La voz femenina del ordenador sonaba casi burlona. Darcy colgó la llamada. La ansiedad empezó a convertirse en irritación. Zack sabía cuánto odiaba llegar tarde, sobre todo a los vuelos. Buenas tardes, le sonrió la empleada de la aerolínea cuando llegó su turno. Su pasaporte y su billete, por favor. Darcy abrió el bolso. La tarjeta de embarque estaba donde la había dejado, pero el bolsillo del pasaporte estaba vacío. Rebuscó confusamente en el contenido. Cartera, teléfono, pintalabios, llaves. No hay pasaporte. Perdone un momento, murmuró, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Con un rápido movimiento, Darcy dejó caer el bolso al suelo y comprobó cuidadosamente cada compartimento. No había nada. Trató de recordar. Su pasaporte había estado allí esta mañana. Lo había comprobado antes de salir de casa. Creo que perdí el pasaporte, admitió por fin, sintiendo como el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Quizás se me cayó en el taxi. En ese caso, señora, no podrá registrarse. Se mostró comprensiva pero inflexible. Quizás su marido ya esté aquí. Podría facturar su equipaje. Estoy intentando ponerme en contacto con él. Darcy se apartó del mostrador dejando sitio al siguiente pasajero. Volvió a marcar el número de Zack. Buzón de voz. Envió otro mensaje. Urgente. No encuentro mi pasaporte. ¿Dónde estás? Pensando febrilmente, Darcy se apresuró hacia la salida. Tal vez el documento se había caído realmente en el coche, pero el taxi ya se había marchado. Regresó a la terminal y se dirigió al mostrador de información. Se suponía que mi marido estaba en un vuelo a Dubái, le explicó al empleado. Zack Finch, ¿podría anunciarlo por el altavoz? Un momento después, dijo, Señor Zachary Finch, le esperan en el mostrador de información. Por favor, acuda al mostrador de información. Darcy esperó, golpeando nerviosamente con los dedos la superficie del mostrador. No obtuvo respuesta. Pidió que volvieran a repetir el anuncio, pero el resultado fue el mismo. Quizá ya haya pasado el control de seguridad, sugirió la empleada. ¿Quiere que compruebe si se ha registrado? Tras una breve comprobación en el sistema, asintió. Sí, el señor Finch ha facturado para el vuelo EK-238 con destino a Dubái. La facturación se hizo por internet anoche. ¿Y con el nombre de Darcy Finch? Preguntó, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. El empleado lo comprobó y negó con la cabeza. Lo siento, pero no hay ningún pasajero con ese nombre en este vuelo. Darcy se sintió como si le hubieran dado una patada en las tripas. Zack había facturado sin ella, en línea, anoche, mientras dormía preparándose para sus vacaciones juntos. Disculpe, ¿hay una pasajera llamada Hayley Abbott en este vuelo? Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Su rostro permaneció profesionalmente impasible, pero Darcy vio un destello de simpatía en sus ojos. Sí, es una pasajera registrada, confirmó Darcy tras una pausa. El rompecabezas estaba completo. Darcy se alejó del mostrador y sintió que se le entumecían las yemas de los dedos. No había perdido el pasaporte, se lo habían robado. Zack le había robado el pasaporte. Nunca había planeado volar con ella. Haciendo acopio de los restos de su compostura, Darcy se dirigió a los controles de seguridad. No la dejarían entrar sin su tarjeta de embarque, pero al menos podría ver al traidor. La zona vallada de inspección previa al vuelo estaba repleta de pasajeros que formaban sinuosas colas para pasar por los detectores de metales. Darcy entrecerró los ojos, buscando una silueta familiar, y entonces los vio. Zack estaba de pie en la cola, haciendo rodar su maleta negra con una mano y atrayendo hacia él con la otra a una mujer rubia y delgada vestida con un traje pantalón blanco.
Incluso desde la distancia, Darcy reconoció a Hayley Abbott por sus fotos de Instagram. Alta, delgada, con una cascada de pelo platino. La rubia dijo algo, y Zack se rió, acercándose a su oído. Aquella risa franca, que Darcy no había oído de su marido en meses, acabó por romperle el corazón. Durante un segundo se quedó boquiabierta, incapaz de creer lo que veían sus ojos, y luego corrió hacia la barrera. «¡Zack!», gritó, atrayendo la atención no solo de su marido, sino también de los pasajeros que la rodeaban. «¡Zack Finch!». Se dio la vuelta, con una expresión de consternación en el rostro que cambió a otra de irritación. Diciéndole algo a Hayley, Zack dejó las maletas y se acercó a la barrera. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó en voz baja pero con firmeza. «¿Qué hago yo aquí?». Darcy sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Se suponía que íbamos a volar juntos, ¿recuerdas? ¿Dónde está mi pasaporte, Zack?». Miró a su alrededor, comprobando si llamaban demasiado la atención. «Darcy, por favor, no montemos una escena». Su voz era tranquila, pero había ansiedad en sus ojos. «Puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Que me robaste el pasaporte? ¿Que te registraste con otra mujer?». Su voz temblaba de rabia y humillación. Zack respiró hondo. «Iba a decírtelo cuando volviera», dijo bajando la voz. «Hayley y yo tenemos una relación desde hace unos meses. ¿Y decidiste irte con ella en las vacaciones que habíamos planeado juntos?». Darcy luchó por contener las lágrimas. «¿Usando mi nombre para reservar un hotel?». «Es casi imposible reservar un hotel para una pareja no casada en los EAU», dijo Zack, como si eso lo explicara todo. «Sin certificado de matrimonio, tendrían que conseguir 2 habitaciones separadas». «¿Así que me has robado el pasaporte y has decidido hacer pasar a tu amante por mí?». Darcy no daba crédito a lo que oía. «¿Te das cuenta de que eso no solo es una traición, sino un delito?». Zack arrugó la nariz como si sus palabras le incomodaran físicamente. «Mira, siento cómo han acabado las cosas». Volvió a mirar a Hayley, que arrastraba los pies nerviosamente a unos metros de distancia. «Iba a dejarte una carta de explicación, pero llegaste al aeropuerto antes de lo que esperaba». «¿Una carta de explicación?». Darcy se rió amargamente. «¿Después de 10 años de matrimonio? ¿De verdad?». Zack parecía realmente culpable, pero impaciente al mismo tiempo. «Falta media hora para el embarque», dijo. «Tengo que volver con Hayley». «Devuélveme el pasaporte», exigió Darcy, tendiéndole la mano. «No puedo», sacudió Zack con la cabeza. «Lo necesitamos para el hotel». «No puedes robarme el pasaporte», exclamó, atrayendo las miradas de los demás. «Silencio», siseó Zack. «Solo es para una semana. Te prometo que te lo devolveré en cuanto vuelva. Puedes comprarte uno nuevo mientras tanto». Darcy no podía creer lo que oía. Tenía delante a un completo desconocido, no al hombre con el que se había casado. «Tu cheque de crédito del hotel será cancelado», dijo con repentina calma, «en cuanto llame al banco y denuncie el robo de mi pasaporte». La cara de Zack cambió. La sonrisa desapareció. «No harás eso, ¿por qué no?». Ahora fue el turno de Darcy de sonreír, aunque era más bien una mueca. «¿Porque me conoces tan bien, como yo te conocía a ti?». Zack echó un rápido vistazo a su reloj. «Mira, podemos hablar de esto cuando vuelva», dijo. «Ahora no tengo tiempo para esto. Hayley está esperando y tenemos que pasar por el proceso de embarque». «Hayley», repitió Darcy, pronunciando el nombre de su rival en voz alta por primera vez. «¿Cuántos años tiene? ¿26? ¿27? «26», admitió Zack de mala gana. «Pero no se trata de la edad». «Claro que no», dijo Darcy con sarcasmo. «Debía de atraerte su alma, no su cuerpo de modelo y su falta de arrugas». Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que Hayley se estaba poniendo nerviosa y se acercó a ellas. «Tengo que irme», dijo Zack, retrocediendo. «Lo siento, hablaremos cuando vuelva». «No tendremos nada de qué hablar»,
replicó Darcy, pero él ya se había dado la vuelta. Hailey se acercó a él, cogiéndolo bajo el brazo, y le susurró algo. Darcy vio que Zack negaba con la cabeza, y luego caminaron juntos hacia la cola del control de seguridad. Hailey le devolvió la mirada un par de veces con una expresión que parecía una mezcla de curiosidad y lástima. Darcy se quedó de pie con los dedos clavados en la barandilla, incapaz de apartar los ojos de la pareja que se marchaba. Pasaron por el detector de metales, recogieron sus pertenencias del escáner y siguieron hacia la zona de salida sin mirar atrás. Lo último que vio fue a Zack rodeando la cintura de Hailey con el brazo antes de que desaparecieran al doblar la esquina. Solo cuando se perdieron de vista, Darcy se permitió soltarse de la barandilla. Le temblaban las piernas y las náuseas le subían a la garganta. Encontró el banco más cercano y se dejó caer pesadamente sobre él, tratando de ordenar sus pensamientos. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Zack. Siento que haya sido así. En el archivo adjunto hay una copia de tu pasaporte por si la necesito para solicitar uno nuevo. Prometo devolverte el original en una semana. Darcy se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Tan insensible tenía que ser para enviar semejante mensaje? Abrió el archivo adjunto, un escaneo de su pasaporte, que obviamente Zack había hecho con antelación, planeando toda esta estafa. Un hombre mayor de ojos amables se sentó en el banco junto a ella. «Siento interrumpir, ¿pero se encuentra bien?», preguntó con un ligero acento. Parece disgustada. Darcy intentó sonreír, pero sus labios no lo consiguieron. «Mi marido acaba de marcharse con otra mujer y me ha robado el pasaporte», le salieron las palabras. El hombre enarcó las cejas, sorprendido. «En ese caso, debería ir inmediatamente a la policía», dijo. «El robo de pasaporte es un delito grave. A la policía». Darcy no había pensado en eso. Zack había cometido un delito de verdad, no solo la había traicionado. «No estoy segura de querer complicar las cosas», murmuró. «Pero si utilizan su pasaporte para estafarla, sobre todo en otro país, podría tener graves consecuencias para los dos», continuó el hombre. «Siento ser directo, pero en algunos países pueden arrestarte por algo así». Sus palabras captaron algo en la mente de Darcy. «Arresto, en los EU, por engaño y bajeza moral». «Gracias», dijo ella, poniéndose de pie. «Tienes razón, debería hacer algo al respecto». El hombre asintió alentador. «La comisaría está en la planta baja de la terminal, cerca de la puerta C». Darcy volvió a darle las gracias y se dirigió a la salida, pero se detuvo a medio camino. No, primero necesitaba reunir más información. Siempre podía presentar una denuncia. En lugar de acudir a la policía, Darcy buscó un rincón tranquilo en la cafetería del aeropuerto y abrió su portátil. Lo primero que hizo fue comprobar el estado del vuelo. El EK-238 acababa de empezar a embarcar. Aún estaba a tiempo de llamar a la policía y detener a Zack en la rampa del avión. Una llamada y lo detendrían por robo de pasaporte aquí mismo, en el aeropuerto de Boston. Su dedo se posó sobre el botón de llamada, pero algo la detuvo. No la compasión por Zack, sino la vaga idea de que podría haber una forma mucho más eficaz de vengarse. Darcy cerró la página con el número de la policía y en su lugar escribió en el cuadro de búsqueda: «Leyes de los EAU sobre la convivencia de parejas no casadas». Los resultados de la búsqueda le abrieron un mundo de posibilidades. Los Emiratos Árabes Unidos tienen leyes estrictas basadas en el derecho islámico. La convivencia de parejas no casadas se considera una violación de la moral pública y se castiga con multa, deportación o prisión. Darcy siguió avanzando por la página, absorbiendo la información. Los turistas deben presentar un certificado de matrimonio al registrarse en el hotel si piensan compartir habitación. Los hoteles de categoría superior suelen exigir una prueba documental del matrimonio o una reserva para una pareja casada con el mismo apellido. Por eso Zack le había robado el pasaporte.
no solo por mezquina venganza, sino por la necesidad de demostrar al hotel que Hailey era su esposa legal. Iba a utilizar el documento robado para eludir las leyes del país, proporcionar información falsa a las autoridades de los IAU y violar las leyes de moralidad puede dar lugar a arresto, juicio y castigo que puede incluir la deportación con prohibición de reingreso. Darcy se reclinó en la silla, reflexionando sobre lo que había leído. Un plan empezó a formarse en su mente, no solo detener a Zack y Hailey, sino hacerles experimentar las consecuencias reales de sus actos. Abrió el correo y encontró una confirmación de reserva para el Hotel Palazzo Versace de Dubái. La habitación estaba reservada a nombre del señor y la señora Finch, con los datos de su pasaporte y tarjeta de crédito. A continuación, Darcy comprobó la hora de llegada del vuelo a Dubái. El avión debía aterrizar mañana por la mañana, hora local. Tenía aproximadamente 18 horas antes de que Zack y Hailey se presentaran en el hotel. Calculó rápidamente la diferencia horaria entre Boston y Dubái. Ya era tarde en los IAU, pero podría ponerse en contacto con la dirección del hotel por la mañana. Darcy hizo una seña a la camarera y pidió otro café. Había mucho trabajo por hacer. En la pantalla de televisión de la cafetería vecina estaban dando las noticias. Un vuelo a Dubái acababa de salir del aeropuerto de Logan. Darcy observó cómo el avión se alejaba en el cielo, llevando a su marido y a su amante hacia un destino que aún no podían imaginar. «Disfrutad del vuelo», les dijo mentalmente. «Será el último recuerdo agradable de vuestro romántico viaje». De regreso a casa, lo primero que Darcy hizo fue revisar la caja fuerte donde se guardaban los documentos importantes. El certificado de matrimonio estaba allí, al igual que las copias de sus pasaportes hechas cuando solicitaron los visados. Sacó esos documentos y los extendió sobre la mesa. El siguiente paso era encontrar todos los contactos posibles del Hotel Palazzo Versace. La web oficial ofrecía correo electrónico, teléfono e incluso un contacto de WhatsApp para contactar directamente con el conserje. Darcy decidió empezar con un correo electrónico. Le daba la oportunidad de adjuntar pruebas y articular su postura con la mayor claridad posible. Encendió el portátil y empezó a redactar el mensaje, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Estimado Palazzo Versace Dubái, le escribo en relación con la reserva de una suite a nombre de Zachary y Darcy Finch del 13 al 20 de octubre. Yo, Darcy Finch, debo informarle de un grave problema. Mi marido, Zachary Finch, viaja actualmente a su hotel con una mujer que no es su esposa legal. Esta mujer, Hailey Abbott, se hará pasar por Darcy Finch usando un pasaporte robado. Conozco las leyes de los IAU relativas a la convivencia de parejas no casadas y me preocupa que mi pasaporte y mi identidad se estén utilizando para eludir estas leyes. Adjunto copias de mi pasaporte, certificado de matrimonio y una fotografía que demuestra mi identidad, así como capturas de pantalla de las redes sociales en las que aparece la verdadera Hailey Abbott. Le ruego que tome las medidas oportunas de acuerdo con la legislación de su país. Atentamente, Darcy Finch. Releyó la carta varias veces, comprobando cada palabra. ¿Era demasiado formal? ¿Era demasiado fría? Pero el tono parecía el adecuado, profesional, informativo, impasible. Darcy adjuntó escaneos de los documentos a la carta y la envió a la dirección oficial del hotel. Luego preparó un mensaje similar para enviarlo por WhatsApp la mañana del día laborable de Dubái. Recostada en su silla, Darcy sintió algo parecido a la satisfacción por primera vez en todo el día. Zack creía que podía dejarla, robarle la identidad e irse de viaje romántico sin consecuencias. Se equivocaba. Mañana aprendería lo que significaba jugar con fuego. Darcy abrió una nueva pestaña en su navegador y tecleó en el buscador. Castigo por falsedad documental y relaciones extramatrimoniales en los EAU.
Lo que leyó la hizo sonreír por primera vez en este interminable día. Darcy se despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Durante un segundo se quedó inmóvil, intentando averiguar qué le ocurría. Entonces se dio cuenta de que estaba sola en la cama. Zack no había vuelto a casa. No volvería en toda la semana, porque ahora estaba cruzando el Atlántico con Hayley Abbott. Los recuerdos de ayer llegaron como un tsunami. El aeropuerto, el pasaporte perdido, Zack y la rubia pasando por seguridad, la mirada fría y calculadora de su marido cuando admitió la traición. Darcy se sentó en la cama, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cuántas veces se había tumbado en esta misma cama, acurrucada confiadamente junto a Zack mientras él planeaba su huida? ¿Cuántas noches había pasado con Hayley, volviendo a casa con el olor del perfume de otra persona en la piel? Miró el reloj. Las 7 de la mañana. Eran las 3 de la tarde en Dubái. El vuelo de Zack debería haber aterrizado hace una hora. Probablemente ya estarían pasando el control de pasaportes. Zack con el pasaporte en la mano y Hayley a su lado, haciéndose pasar por Darcy Finch. Anoche, después de enviar la carta al hotel, Darcy se había sentido extrañamente distante. Había pedido comida a domicilio sin sentir hambre, se había comido media ración sin probarla y se había ido a la cama, tomando un somnífero para ahogar el enjambre de pensamientos que tenía en la cabeza. Ahora, a la luz de la mañana, la realidad parecía aún más implacable. Tambaleándose, Darcy llegó al cuarto de baño y abrió la ducha. Los chorros de agua caliente eliminaron los restos de sueño, pero no pudieron borrar la humillación. Se limpió, se puso la ropa casera y bajó a la cocina. Toda la casa parecía juzgar en silencio su ingenuidad. Fotos de un Zack sonriente en la repisa de la chimenea, su taza de café en el tendedero, una revista tirada en el sofá. 10 años juntos se habían convertido en el decorado de una obra cuyo final no podía prever. Darcy preparó el café en la cafetera, sacó la tostada y la untó con mantequilla. Se sentó frente al escritorio y abrió el portátil para consultar el correo electrónico. Aún no había respuesta del hotel, pero había un mensaje de la compañía aérea sobre la salida del vuelo de Zack. ¡Qué ironía! El sistema seguía contando su interés por ese vuelo como si ella estuviera en él. Su mirada se posó en la foto del escritorio. Zack y ella en la playa de Cape Cod hacía 2 años. Recordó aquel día. El sol radiante, el aire salado, Zack rodeándola con los brazos por los hombros y la sensación de felicidad sin límites. ¿Había entrado Hayley en su vida entonces? ¿Cuánto tiempo llevaba siendo la tercera en su matrimonio sin saberlo? Darcy cogió la fotografía y la arrojó al otro lado de la habitación. El cristal del marco se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo. El sonido le produjo una extraña satisfacción, la primera chispa de emoción tras el aturdimiento. Cogió su teléfono y entró en el Instagram de Hayley Abbott. El perfil estaba lleno de fotos nuevas. El aeropuerto, la cabina de primera clase, una copa de champán con la leyenda. Comienzo de una aventura #Secret Vacation. Hayley no mostraba a Zack, pero su presencia se adivinaba en los detalles. Una mano de hombre en el borde del encuadre, un reflejo en el cristal de la ventana. Darcy siguió desplazándose por el perfil, tratando de averiguar cuánto tiempo hacía que había comenzado su aventura. Hacía 2 meses, Hayley había publicado una foto de un restaurante que Darcy reconoció. Era el lugar favorito de Zack en el centro de Boston. Hacía 3 meses, una foto de un ramo de rosas con la leyenda de alguien especial. Hace 4 meses, selfies en el espejo del ascensor del Hotel Four Seasons, donde Zack se alojaba a veces durante sus viajes de negocios. Las piezas del rompecabezas se iban sumando hasta formar una fea imagen de meses de engaños. Y durante todo este tiempo Darcy no había sospechado nada, creyendo cada palabra de su marido, cada beso antes de irse a trabajar. Volvió a mirar las fotos de Hayley.
intentando averiguar qué había atraído a Zack lo suficiente como para dar un paso tan desesperado. La juventud, por supuesto. Con 26 años, Hailey era 12 años más joven que Darcy. Belleza de modelo, gracia de movimientos, proporciones perfectas. Pero había algo más. En los ojos de Hailey había un deleite en el mundo, una fe en los milagros que Darcy había perdido hacía tiempo. Los comentarios de las publicaciones de Hailey estaban llenos de cumplidos de hombres extraños y amigos. Darcy bajó hasta un post de hacía 3 meses y se quedó helada. Entre los comentarios estaba Brian Keller, el socio de Zack. Una gran velada con una gran compañía. Así que Brian lo sabía. Probablemente todos en el círculo íntimo de Zack lo sabían. Todos menos su ingenua esposa. Darcy cerró el portátil y dejó el teléfono a un lado. Sentía la rabia acumularse en su interior, no solo contra Zack, sino contra sí misma. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no vio las señales evidentes? Recordó su antigua vida antes de Zack, una chica ambiciosa que soñaba con una carrera en el mundo editorial, con planes para escribir su propio libro. Una chica que no temía correr riesgos y tenía sus propias opiniones. ¿Dónde está ahora esa Darcy? Desapareciendo como la esposa perfecta de un exitoso hombre de negocios. La primera oleada de ira fue reemplazada por una repentina determinación, así que Zack quería deshacerse de ella. En lugar de pedirle honestamente el divorcio, optó por robarle el pasaporte y huir con su amante. Recibiría la respuesta que se merecía. Darcy volvió a su portátil y comenzó a trazar un plan de acción. Lo primero era comprobar si su carta había llegado al hotel. Se conectó a su correo electrónico y encontró una respuesta automática. Gracias por ponerse en contacto con el Palazzo Versace Dubai. Su mensaje ha sido recibido y será tratado en breve. Vale, la carta había llegado, pero ¿sería suficiente? Quizá valía la pena ponerse en contacto directamente con el hotel por teléfono. Miró el reloj. Era una buena hora para llamar a Dubái. Darcy marcó el número internacional que aparecía en la página web del hotel. Tras unos pitidos, una melodiosa voz femenina con acento británico contestó: Palazzo Versace Dubai, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, intentó hablar Darcy con seguridad. Me llamo Darcy Finch. Tengo una reserva en su hotel para esta semana. Un momento, déjeme comprobarlo. Sonaron las llaves. Sí, señor y señora Finch, Signature Suite, del 13 al 20 de octubre. ¿Ya han llegado al hotel? No, y ese es el problema. Darcy respiró hondo. Le envié un correo electrónico, pero quería asegurarme de que recibía la información. Mi marido se dirige a verte con otra mujer que utilizará mi nombre y mi pasaporte. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entiendo, dijo por fin la mujer en un tono más formal. En ese caso, será mejor que hable con nuestro responsable de seguridad. ¿Puedo transferir su llamada? Sí, por favor. Hubo una breve pausa musical, y luego se presentó una voz masculina con ligero acento árabe. Señor Al-Fahim, director de seguridad, ¿en qué puedo ayudarle? Darcy repitió su historia, tratando de ceñirse a los hechos y evitar la emoción. Con voz segura, explicó la situación. Su marido le había robado el pasaporte para traer a su amante al hotel, haciéndose pasar por su esposa legal. He recibido su carta, señora Finch, contestó Al-Fahim. Y debo decir que se trata de una acusación grave. En los EAU tenemos leyes estrictas sobre estas situaciones. ¿Su marido y esta mujer aún no se han registrado en el hotel? Su vuelo debía haber aterrizado hace una hora, dijo Darcy. Espero que estén con usted en breve. Ya veo. En ese caso, los registraremos en su hotel. ¿Puedo pedirle que envíe una prueba adicional de su identidad? Por ejemplo, un carné de conducir u otro documento oficial con fotografía. Por supuesto. Darcy sintió una oleada de confianza. Le enviaré los escaneos enseguida. ¿Qué pasará cuando lleguen al hotel? Haremos un control de documentos estándar, explicó Al-Fahim.
Si encontramos alguna discrepancia, procederemos según la legislación de los EAU. En estos casos solemos ponernos en contacto con la policía turística. Policía turística. Darcy no creía que pudiera acudir a la policía tan rápidamente. Sintió una duda fugaz. ¿Había ido demasiado lejos? Pero entonces recordó la cara de Zack en el aeropuerto, sus insensibles palabras y el frío cálculo con el que le había robado el pasaporte. ¿Qué dice la ley en estos casos?, se pregunta. Hay multas, posible detención y deportación por proporcionar documentos falsos y faltar a la moral, respondió Al-Fahim. En algunos casos, el caso puede llevarse a los tribunales. Depende de las circunstancias concretas. Entiendo. Darcy intentó imaginarse la cara de Zack cuando lo detuvieron en la recepción del hotel. Le enviaré la documentación de inmediato y... gracias. Que tenga un buen día, señora Finch. Se despidió cortésmente el gerente. Darcy desconectó la llamada y se reclinó en la silla. Lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona en lugar de vivir su propio drama. La idea de que Zack pudiera ser detenido por la policía le provocó sentimientos contradictorios. Una parte de ella quería que recibiera su merecido. La otra aún recordaba los buenos momentos, los 10 años juntos, los sueños que habían compartido. Sacudió la cabeza, apartando las dudas. Zack había elegido su camino cuando le robó el pasaporte. Ahora debía afrontar las consecuencias. Darcy escaneó su permiso de conducir y otros documentos de identidad y los envió a la dirección que Al-Fahim le había facilitado. A continuación, abrió una nueva pestaña del navegador y se sumergió en la investigación de las leyes de los EAU. Lo que aprendió la hizo reflexionar. Las leyes emiratíes sobre relaciones extramatrimoniales y falsificación de documentos eran realmente estrictas. Los artículos describían casos en los que los turistas recibían auténticas penas de cárcel por violar las normas morales. En otros casos, se limitaban a multas y deportación, pero con prohibición de volver a entrar en el país. Especialmente interesante era la sección sobre las penas por utilizar documentos falsificados o robados. Según la legislación emiratí, tales acciones se clasifican como fraude, lo que constituye un delito penal. Darcy se preguntó si Zack era consciente del riesgo que corría. Probablemente no. Su confianza en sí mismo siempre había rozado la temeridad. Probablemente pensaba que nadie comprobaría los detalles si una pareja parecía decente y pagaba mucho dinero por una suite de lujo. Mientras Darcy reflexionaba sobre lo que había leído, recibió la notificación de una nueva carta. Era una respuesta del hotel. Estimada señora Finch, gracias por la información que nos ha facilitado. Hemos tomado nota de su declaración y realizaremos las comprobaciones necesarias. De acuerdo con nuestra política de privacidad, no podemos revelar detalles de las medidas que se tomarán, pero le aseguramos que el asunto está bajo el control de los servicios pertinentes. Atentamente, Palazzo Versace, Dubai Security. La redacción era simplificada, pero el significado estaba claro. Se encargarían del problema. Darcy se sintió extrañamente aliviada. El mecanismo se había puesto en marcha y los acontecimientos seguirían su curso. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo su cuidado jardín en una mancha verde y gris. ¡Qué simbólico! La tormenta fuera de la ventana reflejaba la tormenta en su alma. Darcy volvió a su portátil y decidió comprobar su reserva de hotel a través de su cuenta personal en el sitio web. Introdujo los datos de la confirmación y accedió a la información de la reserva. Reserva: Palazzo Versace Dubai invitados, señor Zachary Finch y S.R.A. Darcy Finch. Fechas: del 13 al 20 de octubre, habitación. Signature Suite con vistas a la bahía. Estado: confirmada. En el apartado de peticiones especiales había una nota.
Cena romántica a la luz de las velas la primera noche de la estancia, champán y fruta en la habitación a la llegada. Reservada por Zack hacía un mes. Darcy sintió una nueva oleada de ira. Zack había planeado unas vacaciones románticas con Hailey utilizando su nombre. Comprobó la sección de pagos. La reserva se había hecho con su tarjeta de crédito conjunta, pero el pago final debía efectuarse en el momento de registrarse. Así que, si Zack no podía registrarse en el hotel, no tendría que pagar. Darcy abrió la cuenta personal de su cuenta bancaria conjunta. En la sección del historial de transacciones, vio una compra reciente de billetes de avión. 2 billetes de primera clase de Boston a Dubái, por valor de casi $20,000. La fecha de compra era de hacía 3 semanas. Frunció el ceño. Era una suma enorme, mucho más de lo que solían gastar en viajes. En vacaciones juntos, siempre volaban en clase preferente, considerando la primera un lujo innecesario. Pero para Hailey, Zack no había escatimado. Darcy siguió estudiando el extracto y encontró otros gastos sospechosos. Una compra de $8,000 en la joyería Cartier, la misma pulsera que había encontrado en el bolsillo de Zack. Una reserva en Le Dôme, el restaurante más caro de Dubái. El pago por adelantado de un día entero en un yate privado, $4,000. Todos estos gastos los pagó Zack de su cuenta conjunta, que estaba destinada a las necesidades familiares. El dinero que habían estado ahorrando durante años, él lo había gastado en lujosas vacaciones con su amante. Darcy sintió que las náuseas volvían a subirle por la garganta. Cerró de golpe el portátil y se levantó, incapaz de seguir contemplando la evidencia de la traición. La pregunta que le rondaba por la cabeza era: ¿cómo había podido estar tan ciega? ¿Y cuánto tiempo habría durado esto si no se hubiera enterado de la verdad? Entró en el salón y se tumbó en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. Sobre la mesita estaban las guías de viaje de Dubái que había comprado hacía unas semanas. Darcy hojeó una de ellas y, en la sección de atracciones, marcó los lugares que quería visitar con Zack. El Museo del Futuro, el Burj Khalifa, las Palm Islands. Ahora aquellas fotos de colores parecían una burla de sus sueños rotos. El teléfono vibró en su bolsillo. Darcy se sobresaltó. ¿Era Zack? Pero era Nicole, su mejor amiga. «Hola, ¿qué tal las vacaciones?», preguntó Nicole alegremente en cuanto Darcy contestó al teléfono. «No estoy de vacaciones», la voz de Darcy sonó apagada. «¿Qué? Pero si se suponía que salías ayer», dijo Nicole con preocupación en la voz. «¿Qué ocurrió?». «Zack se fue sin mí», Darcy respiró hondo. «¿Con otra mujer?». «¿Qué?», exclamó Nicole. «¿Lo dices en serio?». «Totalmente. Me robó el pasaporte y se fue volando con su amante, una modelo de 26 años llamada Hailey Abbott». Se hizo un silencio de sorpresa en el teléfono. «Dios mío, Darcy. Ahora mismo voy», dijo finalmente Nicole. «Estaré allí en media hora». «Gracias». Darcy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las primeras desde que había descubierto la traición de su marido. Al colgar el teléfono, por fin se permitió llorar. Amargas y ardientes lágrimas corrieron por sus mejillas, borrando el entumecimiento de las últimas 24 horas. 10 años de matrimonio, 10 años de recuerdos y planes compartidos, todo una mentira, destrozada por el frío cálculo de Zack y la juventud de Hailey. 20 minutos después sonó el timbre. Darcy se secó los ojos y fue a abrir. Nicole estaba en el umbral con una bolsa de la compra y una mirada decidida. «He traído vino, helado y patatas fritas», dijo al entrar en la casa. «La santísima Trinidad del confort». Darcy sonrió con debilidad y abrazó a su amiga. «Gracias por venir». «Tú habrías hecho lo mismo». Nicole entró en la cocina y comenzó a desempaquetar los comestibles que había traído. «Ahora cuéntamelo todo con detalle. ¿Cómo te enteraste? ¿Cuándo ocurrió?». Darcy se sentó a la mesa de la cocina y empezó a contar toda la historia.
sus sospechas, la escena en el aeropuerto, el descubrimiento de meses de engaños y, por último, la carta al hotel y la llamada al jefe de seguridad. Se puso en contacto con el hotel, silbó Nicole. Eso es impresionante. Me robó el pasaporte, Nick. Darcy negó con la cabeza. Eso ya no es hacer trampas, es un delito. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Nicole, sirviendo vino en copas. No lo sé, respondió Darcy con sinceridad. El hotel prometió comprobar los documentos al registrarse. Los EIAU tienen leyes muy estrictas sobre las relaciones extramatrimoniales y la falsificación de documentos. Zack podría meterse en serios problemas. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Nicole con cautela. Darcy se preguntó. ¿Quería que arrestaran a Zack? ¿Quería que pasara la noche en una cárcel de Dubái? Sí, respondió finalmente con firmeza. Se merecía las consecuencias de sus actos, todas ellas, el engaño, el robo, la mentira. 10 años, Nick, 10 años de mi vida que le di a un hombre que pensó que podía tirarme como si fuera un pedazo de chatarra. Estoy de tu lado. Nicole levantó la copa. ¿Por la justicia? Por la justicia. Darcy chocó su copa con la de su amiga. Bebieron vino, comieron helado y hablaron del pasado, del futuro, de cómo las cosas podrían haber salido de otra manera. Cada hora que pasaba, Darcy sentía que el entumecimiento retrocedía y era sustituido por determinación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Nicole cuando la tarde se hizo noche y la botella de vino se vació. Divorciarme, por supuesto. Darcy se reclinó en la silla. Pero primero esperaré a ver cómo acaba la historia de Dubái. Espero que Zack aprenda una buena lección. ¿Y después? Después, pensó Darcy, entonces empezaré una nueva vida. Tal vez vuelva a trabajar en una editorial, o tal vez finalmente escriba mi propio libro. De repente había tenido una gran idea para un thriller psicológico. Nicole se rió. ¿Sobre una esposa vengativa y un marido infiel? Exacto, sonrió Darcy. Solo que en mi versión, el marido recibe su merecido. Cuando Nicole se marchó, Darcy volvió a comprobar su correo electrónico. No había mensajes nuevos del hotel, pero sí un informe automático de la compañía aérea. El vuelo EK-238 ha llegado con éxito al Aeropuerto Internacional de Dubái, así que Zack y Hailey ya estaban en sus puestos. Pronto se dirigirían al hotel y entonces comenzaría la verdadera historia. Darcy abrió el Instagram de Hailey y actualizó la página. La nueva publicación era de hacía apenas una hora. Selfies en el aeropuerto de Dubái con el pie de foto. Por fin he llegado. Una semana de lujo y romance por delante. #Dubai #Luxury Travel. En la foto, Hailey lucía radiante a pesar del largo vuelo. Su pelo estaba impecablemente peinado, su maquillaje era fresco y en sus ojos se leía expectación. Zack no aparecía en la foto, pero Darcy sabía que estaba por allí, probablemente recogiendo el equipaje o cogiendo un taxi de vuelta al hotel. Cerró Instagram y miró el reloj. Era de noche en Dubái, una buena hora para registrarse en el hotel. Se preguntó qué estaría pasando allí. ¿Habría llegado su correo electrónico a las personas adecuadas? ¿Comprobarían la identidad de Zack y Hailey? Darcy se sentía extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara, había hecho todo lo posible. Ahora solo le quedaba esperar. Subió al dormitorio y empezó a empaquetar las cosas de Zack. Camisas, trajes, corbatas, todo fue metido en grandes cajas. Quitó los cuadros de las paredes y guardó en cajones los recuerdos compartidos de sus viajes. Con cada cosa que se quitaba, Darcy sentía que la vida pasada retrocedía, haciendo sitio para algo nuevo. En el cajón de su mesilla de noche encontró el cuaderno escondido de Zack. Hojeando las páginas, Darcy encontró varios números de teléfono escritos sin nombres ni direcciones de hotel. La última entrada estaba fechada la semana pasada. 7:30 p.m. Beacon Hill.
Una cita con Hailey en el barrio de Beacon Hill. Darcy sacudió la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? A juzgar por las anotaciones de su cuaderno, al menos 6 meses. Siguió buscando y encontró una tarjeta de visita de un abogado especializado en divorcios en el bolsillo de la vieja chaqueta de Zack. Así que ya había consultado sobre el divorcio, pero había decidido evitar una conversación sincera, prefiriendo huir con su amante. Otro cajón contenía documentos inmobiliarios, un piso en el centro de Boston del que Darcy no sabía nada. A juzgar por la fecha, se había comprado hacía 3 meses, un nido secreto para las reuniones con Hailey. Darcy examinó las escrituras del piso. La escritura, el recibo del pago inicial, el calendario de pagos de la hipoteca, todo estaba a nombre de Zack, sin mencionar el nombre de ella. Era un piso de un dormitorio en un barrio de lujo, el lugar perfecto para reuniones secretas. Al seguir revisando los papeles, descubrió otro detalle chocante: una factura por muebles y servicios de diseño de más de $30,000. Zack no solo había comprado el piso para las reuniones, sino que había creado allí un verdadero hogar. Se le hizo un nudo en la garganta, pero esta vez no de dolor, sino de rabia. Durante 10 años ella le había apoyado, había creído en él, había estado a su lado en los momentos difíciles. Mientras tanto, él había estado construyendo una vida paralela, preparándose para escapar. Darcy puso los documentos en una carpeta aparte. Podrían serle útiles en el divorcio. Por fin tuvo sus cosas ordenadas, se sentó en la cama y abrió su portátil. Era hora de iniciar la siguiente fase de su plan. Entró en la zona privada de su cuenta bancaria conjunta y transfirió la mitad de los fondos a su cuenta personal, que Zack nunca controlaba. No todo, no era una ladrona, a diferencia de su marido, pero sí lo suficiente para garantizar su independencia económica durante los próximos meses. A continuación, Darcy llamó al banco y bloqueó la tarjeta de crédito conjunta que Zack pensaba utilizar en Dubái. Le explicó la situación. La tarjeta podía utilizarse para transacciones fraudulentas porque le habían robado el pasaporte. Cuando terminó con sus finanzas, Darcy revisó su correo electrónico por última vez. Un nuevo mensaje del Hotel Palazzo Versace. Estimada S.R.A. Finch, en relación con nuestra carta anterior, nos gustaría informarle de que las personas que ha mencionado han llegado al hotel. Tras comprobar los documentos, hemos detectado discrepancias que hemos comunicado a las autoridades competentes de conformidad con la legislación de los EAU. No podemos facilitarle más información, pero nos gustaría asegurarle que la situación está bajo el control de las autoridades competentes. Atentamente, Palazzo Versace Dubai Security. Darcy releyó el mensaje varias veces. Las frases secas y formales ocultaban el drama que ahora se estaba desarrollando en un hotel de lujo al otro lado del mundo. Zack y Hailey han sido capturados. Las autoridades competentes eran, obviamente, la policía. ¿Qué está pasando ahora? ¿Están siendo interrogados? ¿Detenidos? ¿Arrestados? Abrió la página de Instagram de Hailey. Ninguna publicación nueva desde su llegada al aeropuerto. No era de extrañar. Era poco probable que la policía turística de Dubái tuviera wifi para los detenidos. Recostada en su silla, Darcy se sintió extrañamente tranquila. Había sucedido. Zack había recibido su merecido, no de ella, sino del frío e imparcial sistema judicial al que había intentado engañar. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. Había dejado de llover y aparecían las primeras estrellas en el cielo del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, Darcy se sintió realmente libre. Le esperaba la incertidumbre, pero esa incertidumbre era suya, no la continuación del guión de otra persona. Mañana llamaría a un abogado y comenzaría el proceso de divorcio. Luego se pondría en contacto con su antiguo editor para ver la posibilidad de volver a trabajar, o tal vez escribiera un libro.
Ahora tenía el material perfecto para un thriller psicológico. Darcy sonrió, mirando las estrellas. Zack creía que le había robado la identidad, pero en lugar de eso la había ayudado a recuperar su verdadero yo. Darcy se despertó con el agudo trino del teléfono. La luz del sol se colaba por las cortinas, lo que indicaba que era de madrugada, pero ella se sentía como si acabara de acostarse. La noche anterior había trabajado hasta tarde en una lista de cosas por hacer para la nueva etapa de su vida, organizando el futuro punto por punto, igual que antes había organizado sus pertenencias en la maleta para viajar con Zack. El teléfono seguía sonando insistentemente. El número era inidentificable, pero empezaba con un código inusual. Darcy frunció el ceño y contestó: «¿Hola? Buenos días». La voz al otro lado de la línea sonaba clara y oficial. «Llamo del consulado de Estados Unidos en Dubái. ¿Puedo hablar con Darcy Finch?» A Darcy le dio un vuelco el corazón. «El consulado. Entonces ha ocurrido de verdad». «Soy yo», respondió incorporándose en la cama. «Señora Finch, me llamo Thomas Bright y soy funcionario consular. Tengo que informarle de que su marido, Zachary Finch, fue detenido anoche por la policía de Dubái. Llamo para confirmar su identidad y aclarar algunos detalles». Darcy tragó saliva, intentando comprender la información. Sabía que iba a llegar, pero escuchar la confirmación oficial era algo totalmente distinto. «Sí, Zachary Finch es mi marido», confirmó. «¿Qué ha ocurrido?» El señor Finch y su acompañante fueron detenidos en el Hotel Palazzo Versace, acusados de presentar documentos falsos y de violar las leyes de moralidad de los IAU, explicó Bright. «¿Tengo entendido que estaba al corriente de la situación?» «Sí», suspiró Darcy. «Mi marido me robó el pasaporte para registrarme en un hotel con otra mujer. Lo denuncié a la dirección del hotel». «Ya veo». La voz del funcionario consular permaneció neutra. «En ese caso, necesito hacerle algunas preguntas para confirmar su identidad. Es el procedimiento habitual». Tras una serie de preguntas sobre la fecha de nacimiento, el número de la seguridad social y otros datos personales, Bright pareció satisfecho con las respuestas. «Gracias por su cooperación, señora Finch. Pasemos ahora a la situación actual. Su marido y la señorita Abbott fueron detenidos anoche y se encuentran ahora en el centro de detención de la Policía de Turismo de Dubái. Se les acusa de utilizar documentos falsos, facilitar información falsa a las autoridades e infringir el código moral de los EAU». «¿A qué se enfrentan?», preguntó Darcy, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «En estos casos, las penas pueden ir desde multas y deportación hasta prisión», explicó Bright. «Dadas las circunstancias, lo más probable es que sean deportados a Estados Unidos con prohibición de volver a entrar en IAU tras el proceso. Pero el proceso podría durar entre unos días y unas semanas. Unas semanas». Darcy se imaginó a Zack en una celda de Dubái durante semanas y sintió un remordimiento de conciencia. Pero entonces recordó su fría mirada en el aeropuerto, su cínica confesión y su insensible: «Prometo devolver el pasaporte en una semana». «¿Qué tengo que hacer?», se preguntó. «Como cónyuge, no tienes que hacer nada», respondió Bright. «El consulado le proporcionará la protección consular habitual». El señor Finch dijo que le diera su número de contacto en el centro de detención por si quería ponerse en contacto con él. Darcy anotó el número, dio las gracias al funcionario consular y colgó. Permaneció inmóvil durante varios minutos, comprendiendo lo que había ocurrido. Efectivamente, Zack ha sido detenido. Está sentado en una cárcel de Dubái con la perspectiva de permanecer allí durante semanas. Todo porque la subestimó. Se levantó de la cama y se acercó al espejo. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía demacrada, pero en sus ojos brillaba una nueva determinación. Ya nadie la daría por sentada. Nadie la vería como una víctima pasiva. Darcy se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Tras la conversación con el consulado, había que poner en marcha el plan del día anterior.
Lo primero era llamar al cerrajero. «Cerraduras y llaves de Boston, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz alegre. «Necesito cambiar todas las cerraduras de la casa», dijo Darcy. «¿Cuándo podría estar aquí?». «Hoy tenemos poco tiempo», respondió el hombre, «pero podríamos enviar a un técnico al final del día, sobre las 16. ¿Le parece bien?». «Perfecto». Darcy dictó la dirección y otros detalles necesarios. El segundo punto de su lista era llamar a un abogado especializado en divorcios. Eligió a Margaret King, cuyo nombre había aparecido repetidamente en las búsquedas como una de las mejores abogadas de divorcios de Boston, especializada en casos de fraude financiero. «Despacho de Margaret King», contestó la recepcionista. «Buenas tardes. Me gustaría concertar una cita para una consulta con la señora King», dijo Darcy. «Se trata de un divorcio». Por supuesto, la voz de la secretaria era amable y profesional. «La señora King tiene un hueco en su agenda mañana a las 10 de la mañana. ¿Le viene bien?». «Sí, gracias». Darcy volvió a dictar sus datos y anotó la dirección de la oficina. El tercer punto era una llamada al banco para ultimar los arreglos financieros. Ayer ya había transferido una cantidad considerable a su cuenta personal, pero hoy necesitaba tomar precauciones adicionales. Darcy marcó el número del banco familiar y tras verificar su identidad, pidió que la pusieran en contacto con el gestor de la cuenta. «Señora Finch, ¿qué puedo hacer por usted?», preguntó Edward Thompson, que les había prestado servicios a ella y a Zack durante los últimos 5 años. «Señor Thompson, tengo una situación delicada», comenzó Darcy. «Mi marido está detenido por la policía en Dubái por utilizar mi pasaporte robado. Me gustaría asegurar nuestras finanzas conjuntas hasta que regrese y comience el proceso de divorcio». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Entiendo», respondió finalmente Thompson. «En estas circunstancias recomendamos congelar temporalmente las cuentas conjuntas hasta que el tribunal decida sobre la división de bienes. Esto protegerá los fondos del uso no autorizado por cualquiera de las partes. Pueden seguir utilizando sus cuentas personales». «Eso es exactamente lo que necesito», aceptó Darcy. Tras discutir los detalles y rellenar los formularios necesarios, Thompson le aseguró que las cuentas conjuntas se congelarían en 1 hora y las tarjetas de crédito se bloquearían. «Una pregunta más», añadió Darcy antes de dar por concluida la conversación. «Mi marido compró hace poco un piso a su nombre, pero es posible que utilizara nuestros fondos comunes para el pago inicial. ¿Hay alguna forma de verificarlo?». Thompson vaciló. «Eso es información confidencial, señora Finch, pero si nos facilita documentación sobre el inicio del proceso de divorcio, podremos preparar una relación completa del movimiento de fondos para el tribunal». «Entiendo. Gracias». Darcy hizo una nota mental para discutir el asunto con el abogado. Al terminar con las finanzas, se dio cuenta de que era mediodía. Era la hora de comer, pero no tenía apetito. En lugar de eso, Darcy decidió seguir ordenando las cosas de Zack. Ayer había metido su ropa en cajas, hoy le tocaba a sus efectos personales. En el despacho de Zack, en la planta baja, Darcy revisó metódicamente el contenido de los cajones de su escritorio. Papeles, recibos, teléfonos viejos. Todo estaba apilado en pilas separadas para su posterior clasificación. En el último cajón encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Dentro estaban las escrituras del piso que había descubierto el día anterior, varias fotografías de Hailey tomadas aparentemente sin su conocimiento, al parecer al principio del enamoramiento, y un sobre con una dirección escrita a mano. Darcy abrió el sobre y sacó un trozo de papel. Era una carta de Zack, dirigida a ella pero nunca enviada. «Darcy, para cuando recibas esta carta, yo ya estaré en Dubái. Sé que lo que he hecho te parecerá una traición, y quizá lo sea, pero nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una mera formalidad. En los últimos años hemos vivido como vecinos, no como marido y mujer. Dejaste de interesarte por mi vida, dejé de compartir mis sueños contigo.
Nos convertimos en un hábito cómodo el uno para el otro. Es diferente con Hailey. Ella me ve no solo como un hombre de negocios de éxito, sino como una persona viva con ambición y pasión. A su lado me siento joven de nuevo, lleno de energía y planes. No estoy orgulloso de mi forma de actuar, pero a veces hay que encontrar el valor de derribar lo viejo para construir lo nuevo. Espero que algún día puedas entenderme y perdonarme. Me pondré en contacto contigo cuando vuelva para hablar de nuestra futura separación. Espero que podamos hacerlo de forma civilizada. Zack. Darcy releyó la carta varias veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. ¿Zack la estaba acusando de enfriar su relación? ¿Afirmar que había dejado de interesarse por su vida? Después de años de ignorar su deseo de tener hijos, de devaluar su sueño de escribir, de insistir en que dejara su trabajo? La ira estalló con renovado vigor. Zack no solo la había traicionado, sino que había reescrito toda la historia de su matrimonio para justificar su traición, y ni siquiera había tenido el valor de enviar aquella carta mentirosa. Darcy arrugó el trozo de papel y lo tiró a la papelera. Luego, tras pensarlo un momento, lo saco y lo desdoblo con cuidado. El abogado podría necesitarlo como prueba de un engaño deliberado. Cuando terminó el estudio, Darcy se dirigió al garaje. Ali, entre las cajas de herramientas, encontró otra sorpresa: una pequeña pistola, cuidadosamente empaquetada y escondida en un rincón alejado. Nunca habían tenido armas en casa. Darcy siempre se había opuesto a ello. Al parecer, Zack la había adquirido en secreto y la guardaba en el garaje por alguna razón. Otra mentira, otro secreto. Volvió a guardar el arma con cuidado, decidiendo ponerse en contacto con la policía más tarde para deshacerse de ella de forma segura. Cuantas más cosas de Zack encontraba, más claro tenía que no conocía de nada al hombre con el que había vivido 10 años. A las 4 llegó el cerrajero. Un hombre mayor, de ojos amables y manos hábiles, sustituyó rápidamente todas las cerraduras de la casa y entregó a Darcy unas llaves nuevas. ¿Hay algún problema con su marido?, preguntó con simpatía mientras rellenaba el recibo. Mi ex marido, respondió Darcy con calma. El cerrajero asintió comprensivo. Las cerraduras nuevas son un buen comienzo para una nueva vida, señora. Que tenga suerte. Poco después de marcharse, el teléfono de Darcy vibró. Era un número internacional desconocido. Sabía de quién se trataba, pero aún así sintió que el corazón le latía más rápido. Se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de contestar. ¿Diga? ¿Darcy? La voz de Zack sonaba rota y distante, con la interferencia de la conexión internacional. Soy yo. Lo sé. Se sentó en el sofá, preparándose para la conversación que se avecinaba. No tienes ni idea de lo que está pasando aquí, sonaba desesperado. Nos detuvieron en el vestíbulo del hotel, nos quitaron los pasaportes y los teléfonos. A Hailey la retienen por separado, no la he visto desde anoche. Las condiciones son terribles, hace calor y está lleno de mosquitos. ¿Qué quieres, Zack?, lo interrumpió Darcy. Ya sabes lo que quiero, dijo, con la irritación deslizándose en su voz. La policía dice que te pusiste en contacto con el hotel. ¿Lo hiciste a propósito, Darcy? ¿Me robaste el pasaporte a propósito?, replicó ella con calma. Hubo una pausa en la línea. Mira, entiendo que estés enfadada, dijo finalmente Zack, cambiando de táctica. Tienes derecho a estarlo. Lo que hice estuvo mal, pero no puedes dejarme aquí. Podría acabar en la cárcel de verdad. El consulado dijo que es probable que te deporten, comentó Darcy. Probable no es una garantía, exclamó Zack. No te das cuenta de lo en serio que se toman estas infracciones aquí, sobre todo la falsificación de documentos. Lo entiendo muy bien, dijo Darcy. A diferencia de ti, yo he estudiado las leyes del país al que voy. Darcy, por favor. La voz de Zack se volvió suplicante. Puedes arreglarlo. Llama al consulado y diles que fue un malentendido, que me diste tu pasaporte voluntariamente.
que sabías lo de Hailey y que no te importaba. Darcy no podía creer lo que oía. Después de todo lo que había hecho, ¿Zack le estaba pidiendo que mintiera a las autoridades para salvarlo? ¿Por qué iba a hacer eso?, preguntó ella. Porque, a pesar de todo, llevamos 10 años juntos, le recordó Zack. Y porque no quieres que metan a tu marido en la cárcel, también dañaría tu reputación. Ex marido, corrigió Darcy. Ya me he puesto en contacto con un abogado. Mañana tengo una reunión para iniciar los trámites del divorcio. ¿Qué? Zack parecía asustado. Darcy, no nos precipitemos. Podemos hablar de esto cuando vuelva. Cometí un error, lo admito, pero podríamos intentar salvar nuestro matrimonio, ver a un consejero. Ya basta, Zack, lo interrumpió Darcy con firmeza. Me robaste el pasaporte. Planeaste dejarme cuando volaste con tu amante en unas vacaciones que habíamos reservado juntos. Dejaste una carta falsa en la que me culpabas de nuestros problemas. Usaste nuestro dinero común para comprar un piso que yo desconocía. ¿Qué más me has estado ocultando todos estos años? Encontraste el piso. No era una pregunta, era una afirmación de hecho. Mira, puedo explicarlo todo. No te molestes, dijo Darcy. Puedes explicárselo a tu abogado. Darcy, piensa en las consecuencias. La voz de Zack recuperó un tono autoritario. Si inicias los trámites de divorcio mientras estoy aquí, parecerá un fraude por tu parte. Estás intentando obtener una ventaja mientras yo no puedo proteger mis intereses. ¿Fraude? Darcy soltó una carcajada amarga. ¿Soy yo quien debería preocuparse por el fraude después de lo que has hecho? Hice mal, admitió Zack. Pero ahora estás haciendo lo mismo, aprovecharte de la situación. No, Zack, solo me estoy protegiendo, replicó Darcy. Lo que hago es legal y público, no como tú. ¿Así que no vas a ayudar? Podía oír la rabia en su voz. Después de 10 años de matrimonio, ¿me vas a dejar aquí? ¿Cómo ibas a dejarme en el aeropuerto? Darcy respondió con calma. No mentiré al consulado ni a las autoridades de los EAU. Me robaste el pasaporte e intentaste engañar a la ley. Ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Te arrepentirás, Darcy. El tono de Zack cambió a amenazador. Cuando vuelva, me aseguraré de que te quedes sin nada. Tengo los medios para contratar a los mejores abogados. Te destruiré. ¿Amenazas? ¿En serio? Darcy negó con la cabeza, aunque Zack no podía verlo. Solo empeora las cosas para ti. Darcy, por favor. Su voz volvió a cambiar a suplicante. No quería decir eso. Estoy desesperada. No tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Ayúdame y resolveremos esto pacíficamente cuando regrese. Te prometo que tendrás todo lo que quieras. Lo único que quiero, Zack, es que te des cuenta de las consecuencias de tus actos, replicó Darcy. Quizá unos días en una celda de Dubái te ayuden a hacerlo. No puedes hacer esto, exclamó. ¿Y Hailey? Acaba de quedar atrapada en esto. No sabía que te había robado el pasaporte. ¿No lo sabía? Darcy sonrió. Tuvo que presentarse con mi nombre cuando se registró, utilizar el pasaporte robado. Créeme, ella sabía lo suficiente. Es joven e ingenua, insistió Zack. La convencí de que era legítimo, de que tú lo sabías y no te importaba. Entonces ella también haría bien en aprender la lección, replicó Darcy con frialdad. No te fíes de los hombres casados que se ofrecen a utilizar documentos falsos. Zack suspiró pesadamente. No te reconozco, Darcy. Siempre fuiste amable, indulgente. ¿Qué te ha pasado? Me he despertado, Zack, dijo ella con sencillez. Ya no soy la chica ingenua a la que pudiste engañar durante años. Estoy agradecida por ese despertar. ¿Así que esa es tu última palabra? Podía oír la derrota en su voz. ¿No me ayudarás? No mentiré por ti, dijo Darcy con firmeza. Pero tampoco haré daño activamente. Simplemente dejaré que la ley siga su curso. Entonces no tendré más remedio que encontrar otra forma de salir de aquí, dijo Zack con renovada determinación. Y cuando vuelva, Darcy,
terminaremos esta conversación. No tenemos más conversaciones, Zack, replicó ella. Nuestros abogados se comunicarán en nuestro nombre. Estás cometiendo un grave error, advirtió él. No, tú estás cometiendo un error. Hace 10 años, cuando decidiste que podías manipularme durante el resto de nuestra vida juntos, Darcy respiró hondo. Adiós, Zack. Espero que aprendas las lecciones adecuadas de esta experiencia. Desconectó la llamada sin esperar respuesta y dejó el teléfono sobre la mesa. Una extraña calma la invadió. Hablar con Zack no le había hecho llorar ni arrepentirse de nada, solo darse cuenta de que había tomado la decisión correcta. Darcy se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, que estaba bañado por el sol de la tarde. Su mente ya estaba formando un plan para su nueva vida. Mañana se reuniría con su abogado. Pasado mañana se pondría en contacto con su antigua editorial para hablar de un posible trabajo. La semana que viene empezaría a buscar su propia casa, quizá un piso pequeño cerca del centro de Boston, y tal vez se apuntaría a un curso de escritura creativa para poder empezar a trabajar en el libro con el que llevaba años soñando. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era Nicole. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó su amiga tras el saludo. «Sorprendentemente bien», respondió Darcy con sinceridad. «Acabo de hablar por teléfono con Zack. Está con la policía de Dubái». «¿Cómo? ¿En serio?», exclamó Nicole. «Dios mío, cuéntamelo todo». Darcy resumió los acontecimientos de los 2 últimos días, incluida la llamada del consulado y la conversación con Zack. «Vaya, estoy conmocionada», admitió Nicole. «No sabía que fueras capaz de tanta determinación». «Yo tampoco lo sabía», sonrió Darcy. «Resulta que a veces solo hace falta que te acorralen para encontrar fuerzas para luchar». «¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?». «Una nueva vida». Darcy miró la foto de ella y Zack sonriendo frente al Gran Cañón. «¿Sabes? Creo que debería darle las gracias a Zack». «¿Darle las gracias? ¿Por qué?», se preguntó Nicole. «Por despertarme», explicó Darcy. «He estado dormida demasiado tiempo, dejándole tomar todas las decisiones que determinan mi vida. Ahora estoy despierta». «¿Y qué es esta nueva vida?», preguntó Nicole. «Aún no estoy segura», admitió Darcy. «Pero será más mi verdadero yo y menos lo que los demás esperan de mí». Tras su conversación con Nicole, Darcy se sentó frente al portátil y abrió un nuevo documento. Sus dedos se congelaron sobre el teclado y luego empezaron a escribir rápidamente. Capítulo 1. Despertar. Ana no se dio cuenta inmediatamente de que su pasaporte había desaparecido. Revisó metódicamente el contenido de su bolso mientras la cola del control de pasaportes avanzaba inexorablemente. Escribió sin parar hasta altas horas de la noche, volcando su historia en las páginas, transformando el dolor y la traición en una narración. Era una terapia y un nuevo comienzo al mismo tiempo. Cuando Darcy por fin se separó del ordenador, ya había oscurecido por la ventana. Guardó el archivo, lo llamó identidad robada y cerró el portátil. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió inspirada y decidida. Caminando hacia su dormitorio, Darcy se dirigió al armario y sacó una vieja caja escondida en el rincón más alejado. Dentro estaban sus tesoros personales, diarios, cartas, fotografías de antes de la época de Zack. La chica de aquellas fotos sonreía con descaro y abiertamente. Sus ojos brillaban con ambición y esperanza. «Bienvenida»,